en Mateo 9, 27 al 31. Yo empiezo desde el 26. Dice así, Mateo 9, del 26 al 31. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dijo: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos dijeron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: «Mirad que nadie lo sepa». Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Padre Celestial, gracias porque tengo la oportunidad acá y nosotros tenemos la oportunidad de ver y leer tu palabra, que está viva, que es eficaz hoy para penetrar los corazones de los creyentes, de los incrédulos, y mostrarle a Cristo, mostrarle la luz que puede iluminar, que puede de las tinieblas hacer una luz. Gracias por todo, te pedimos que sea de bendición estas palabras, tanto para los creyentes como para los incrédulos y para todos los que vean, y gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. ¿Sabían que existe maratón para ciegos? Maratón de carrera para ciegos. Pues bien, sí. Un ciego, ¿cómo puede correr? Existen muchos deportes para ciegos. En las Paralimpiadas que se celebran a cada 4 años para gente discapacitada, hay también hasta fútbol para ciegos, donde la pelota al rodar hace ruido. Entonces ellos se pueden ubicar y saber dónde está la pelota y pueden hacer gol y hacer pasar a los compañeros. Todos se pueden ubicar solamente escuchando, porque la vista ya no les sirve más. Entonces ellos tienen que esforzar sus otros sentidos, no teniendo el sentido de la vista. Es complicado. En la carrera de los ciegos, en la maratón de los ciegos, la única manera que ellos pueden correr sin tropezarse cuando ven una piedra o algo, o una columna, cuando están doblando una calle y quieren chocar en la manzana, o van y pasan a la vereda, al cordón, sin tropezarse, la única manera es teniendo un guía, o si no, a lo contrario, sería un desastre. Entonces, se ata, hay un guía, y se ata de la mano del guía con la mano del ciego una cuerda o un plástico, de tal manera que el guía le guía al ciego para poder correr, para tener ese privilegio que no todos los ciegos pueden tener. Entonces, el ciego podrá correr así. Sucede que a pesar que vaya con un guía, el ciego no puede correr de una manera que tiene vista, puede correr. No puede, lástimamente, no puede, infelizmente. Les quiero explicar esto, a ver si pueden entender mejor. Un día probaron mantenerse parado con un solo pie. Es difícil. Pero sin la vista, sin el punto de referencia en un lugar, uno quiere mantenerse parado y se tambalea un poco. ¿Por qué? Nosotros no estamos acostumbrados a que la vista no entre en la función. Y Dios nos creó con esos sentidos, con los 5 sentidos. Sin la vista no funcionamos bien. Así pasan con los ciegos, y ellos necesitan un guía. Y yo encuentro una similitud de esto con los cristianos. También ellos ahora no están viviendo, o nosotros no estamos viviendo de una manera perfecta, como era Adán o como era Eva cuando no había pecado. Nosotros tenemos pecados, tenemos una dificultad que no podemos avanzar la vida cristiana como tendríamos que hacerlo. Entonces necesitamos un guía, y ese guía es Jesús. Una ciega que se llama Mariel estaba corriendo con su guía. Todo muy bien, estaba corriendo de la maratón. Y ella dice, la guía dijo que hasta que en el kilómetro 10 había unos barrotes que fueron difíciles de esquivar por el espacio reducido.
Mariel, la ciega, los rozó, esos barrotes, con su pierna, lo que le hizo perder el equilibrio y con la velocidad que iban, cayeron. La guía tuvo un poco de culpa. ¿Por qué? Porque ella es la que le estaba guiando a la ciega. La guía dijo, puedo poner al servicio de los demás lo mejor de mí, pero a veces me puedo equivocar o pueden suceder cosas que están fuera de mi alcance. No soy siempre totalmente responsable, ya sabe, porque también dependía de la ciega. Pero no debo olvidar nunca que todo el tiempo debo dar siempre mi máximo a los demás. Este acontecimiento, como le estaba diciendo, es muy real en la vida, ya seamos ciegos o no. Porque a veces necesitamos de un guía, por ejemplo, en la vida cotidiana. Cuando nos perdemos en un barrio, generalmente cuando estamos yendo a otra ciudad, nos perdemos en el barrio que no conocemos, y tenemos que confiar que las indicaciones de otro, cuando le preguntamos, sean las verdaderas. Y para saber si son las verdaderas, vamos a ese lugar. Tenemos que tener una cierta confianza y en muchas otras ocasiones cuando nos subimos a un avión, tenemos que confiar que el piloto sabe volar. Tenemos que confiar en las personas, en guías que nos van a ayudar. En la vida común es así, pero sucede, lo triste es que un guía humano se equivoca, o capaz que inconscientemente, pero o peor, capaz que es engañador, como el diablo, que es un guía que engaña. Nosotros, los cristianos, éramos ciegos antes, pero sin guía. El único guía, como les dije, era el engañador del mundo entero, el diablo. Ese era lo que nos estaba supuestamente guiando a nosotros. ¿Para qué? Principalmente para que caminemos hacia el precipicio de la condenación eterna. A eso nos estaba guiando él. Pero hasta que de las tinieblas a los creyentes resplandeció la luz para que conozcamos al guía verdadero, aún en esta vida que no es perfecta como Dios lo hizo en el principio. Aún Dios nos da una posibilidad por medio de su Hijo Jesucristo para que sea nuestro guía verdadero, en quien podemos confiar al 100%, porque Él es perfecto. Él no es un guía que nos va a defraudar, no. Y eso tenemos que confiar, tenemos que tener fe, o si no, ¿cómo vamos a subirnos al avión? Porque no vamos a confiar en el piloto. Dios es el perfecto piloto y nosotros nos vamos a subir por fe y vamos a llegar a la ciudad celestial. ¿Quieren ir conmigo a 2 de Corintios 4:6? 2 de Corintios 4:6. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice así, no precisa, si no me encuentran, escuchen. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros, por medio de la luz que resplandeció en nuestros corazones, podemos conocer al guía verdadero, que es Jesucristo. Y vemos en la Biblia, como yo estaba predicando el otro día, mirando a cara descubierta como en un espejo, vamos siendo transformados de gloria en gloria en el conocimiento de Jesús. Eso es porque ya somos iluminados y ya no estamos más bajo el guía Satanás. También quiero que vayan conmigo a Juan 1, 4, 5. Libro Juan, capítulo 1, versículo 4 al 5. Dice así. Bueno, gracias. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí está. Tuvo que venir para que nosotros seamos iluminados. El guía perfecto tuvo que venir en nuestra forma natural, forma de hombre, débil,
un cuerpo de pecado, como dice Hebreos. La luz perfecta que nos iba a iluminar tuvo que venir hace 2018 años atrás para iluminarnos a nosotros, para mostrarnos el verdadero camino, no el camino que el diablo indica. Él decía que el camino es Jesucristo, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Ahora nosotros los cristianos que tenemos a Cristo permanecemos vivos, ya no estamos más muertos, permanecemos vivos espiritualmente. Todos se burlaban que Noé construía el arca, todos, hace unos cuantos años atrás. Todos se burlaban que Noé construía el arca, pero ellos perecieron. Claramente dice Juan acá que las tinieblas no prevalecieron contra la luz del Evangelio, contra la luz que Jesús da. Las tinieblas no prevalecen, pero la luz sí prevalece para siempre. Entonces tenemos que estar gozosos, regocijados, que nosotros estamos en la luz que va a permanecer para siempre. Tenemos que predicar como Noé, disfrutando de la luz del Evangelio, y las tinieblas no van a prevalecer contra la luz. Pero como dije antes, tuvo que venir Jesús a la tierra. Jesús trajo la luz a los hombres. Dice la Escritura, no precisan buscar. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Jesús hizo montones de milagros y la gente ejercía fe en Él en esa época, hace 2018 años atrás. Este milagro de curar a dos ciegos, que yo les leí el pasaje, es un motivo para que ellos ejerzan fe en Él. Jesús dijo, miren, que Jesús mostraba sus obras, sus milagros, para que ejerzan fe en Él, no para mostrar su poder o ser vanaglorioso. No, miren por qué Jesús hacía milagros. Para iluminar. Miren lo que... Si no hago las obras, miren lo que dijo Jesús, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Eso dijo Jesús. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús claramente le ayudaba a los humanos por medio de milagros para que ellos crean en las obras que otro no puede hacer, que el único que podía hacer esas obras era Jesús. Y Jesús dijo, no creéis en mí, creed en las obras. Y entonces veréis que yo soy del Padre y ahí sí me van a creer. La lógica le estaba aplicando a humanos. Y dijo, en una ocasión de que el Lázaro estaba enfermo, Jesús esperó hasta el último momento para mostrar una obra de resucitar a un muerto. Y los discípulos estaban desesperados porque murió y ahora Jesús iba a ir. Entonces los discípulos le decían, ¿por qué vas a ir ahora si está muerto? ¿Por qué no fuiste antes? Entonces Jesús le dijo, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, para que crean la obra que iba a resucitar a Lázaro. Jesús ya sabía que estaba enfermo Lázaro. Él quería resucitar a Lázaro para que crean en el poder de Dios, pero también en Él principalmente. Dijo más tarde en ese mismo tiempo, dijo a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté en tinieblas, luz será. Pero sabemos bien que el mayor milagro de Jesús, ¿cuál fue? Morir en la cruz y ser sepultado y después resucitar entre los muertos. Ese es el evangelio puro. Ese fue el mayor milagro y todos los apóstoles predicaban ese milagro para que los judíos crean. Vamos a Hechos 3. Hechos capítulo 3. Hechos 3, versículo 26. Sí, si quieres ver, sí. Hechos 3, 26. Sí, sí. Por lo cual mi corazón se alegró. Hechos 3, 26. Perdón. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo,
lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dice, a los judíos, a ustedes, Dios, el Padre, habiendo resucitado a su Hijo, levantado a su Hijo, lo envió para que les bendijese, a fin de que el propósito de resucitar, de morir, todo, el propósito dice, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ese era el principal motivo, convertirse. Era el milagro mayor que Jesús hizo, era para que se conviertan de su maldad. Eso es lo que muchas religiones no predican. Y si predican, le quitan algo o le ponen obras para que sea otro evangelio. Eso siempre tenemos que tener en mente cuando vamos a evangelizar. Y también cuando vamos a edificar la iglesia, porque es el motor del evangelio, el motor de la vida cristiana. Jesús le declaraba a los incrédulos que anden en la luz también. Vamos a Juan. ¿Quién quiere leer Juan 12, 35? Juan 12, 35 al 37. Juan capítulo 12, 35. Jesús le declaraba a los incrédulos que anden en la luz. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Claramente Jesús es bueno, misericordioso, y le está invitando a incrédulos que no creen, para que en tanto que Él está predicando el Evangelio, que Él es la luz vivo en directo, crean y vayan al camino de la luz, para que crean en Él, principalmente. Pero Jesús sabía que algunos no iban a creer. Dice así, el de Juan 12, 38. Yo leo Juan 12, 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. ¿Por qué no podían creer? Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Jesús sabe todo, Jesús es soberano, Él sabe quién va a creer y sabe quién no va a creer. Y Él, si le rechazan a Él, como estamos bien escuchando la predicación ayer, va a ser un incienso para Él, va a ser un grato olor, aunque le rechacen. Y aunque le prediquen el Evangelio y se conviertan, claro que va a también ser un olor grato, porque lo que a Jesús le importa es el Evangelio, principalmente. Él se lleva toda la gloria, no nosotros. Ante tanta demostración de poder y misericordia de Jesús, debemos ejercer fe en Él. Él quiso vivir entre nosotros para darnos su vida y luego para enseñarnos qué debemos hacer. Toda su vida es digna de ser aprendida de forma espiritual por cristianos también. Una vez que nos convertimos, Dios por algo nos dejó la Biblia, para que sea nuestra lumbrera, nuestra guía. Oh, preciosa es la ley de Jehová, dice el salmista, Esdras. Por algo están los 4 evangelios, para mostrar a Jesús cuando vino en la tierra. Vamos entonces a estudiar este pasaje, versículo a versículo, Mateo 9, 27. Mateo capítulo 9, versículo 27. Dice así, espero que busquen. Mateo 9, 27. Pasando Jesús de allí, ya leo desde el 26, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Una aclaración, esa tierra es Capernaum. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Claramente estos ciegos
estaban esperando al verdadero Mesías. Dice, hijo de David. Ellos lo sabían, el Antiguo Testamento, que vendría un Salvador. Vamos a ver también lo que ellos sabían. Pero primero vamos a ver el punto de vista de los ciegos allí. ¿Cómo pasó eso ahí cuando Jesús vino? ¿Y cuál era la forma de que ellos pensaron? Primero vamos a ver que ser ciego era muy difícil en esa época. Como ahora ser ciego es muy difícil en esta época. Es una enfermedad, como vimos, que le saca coordinación motora, que le hace depender de otros, y hay muchos problemas. Es algo muy difícil vivir ciego. Era como una maldición, según los judíos, para los judíos. No podían leer la Torá. Para los judíos, los fariseos era una maldición. Hasta para los mismos discípulos, según Juan 9:2, decía, ¿quién ha pecado? ¿Sus padres pecaron para que éste nazca ciego? Decían los discípulos a Jesús. Pero Jesús dijo, no, sino para que la gloria del Señor sea revelada a través del milagro que Jesús iba a hacer en él. Deuteronomio 28:29 dice que a los perversos son como ciegos que no van a ver y van a tener turbación y todo eso, y capaz que los judíos malinterpretaban eso. Ellos necesitaban de ayuda, como cualquier ciego a hoy en día, pero muy probable que tampoco tenían trabajo para trabajar, porque eran discapacitados. En esa época, en Capernaum, se vivía de la pesca, se vivía de cosas que un ciego no podría hacer, de construir basalto para construir casas, de la pesca, porque de ahí estaba la casa de Pedro, estaba Andrés, su hermano, que vivían de la pesca. No era una ciudad muy grande, tenía como 1000 habitantes. Eso necesitaban de ayuda como cualquier ciego, capaz que peor, más todavía. Y encima eran menospreciados por los judíos. Ellos probablemente, entonces, escucharon pasar a Jesús por el ruido de la gente, que había mucha gente que le seguía a Jesús, y lo oyeron muy probablemente pasar a Jesús, entonces le empezaron a seguir. Y le siguieron. Entonces, pero igual seguir a Jesús, aunque fuese en una ciudad muy grande, siendo ciegos, es muy difícil. Capaz que necesitaron de ayuda, pero igual, con ayuda o sin ayuda, como vimos, es muy difícil, porque el guía también le puede guiar mal. Y le estaban siguiendo a Jesús y gritaban tras él, decían, Jesús, ten misericordia de nosotros, y le seguían. ¿Qué estaría pensando Jesús al escucharlos? Jesús le estaba escuchando, probablemente le estaba escuchando, porque si no, no estarían gritando, o si no, se callarían nomás y le seguirían, pero sabía que estaba ahí, entonces le gritaban, Jesús, ten misericordia, y Jesús no le respondía hasta que llegó a su casa. Pero Jesús en el camino no le respondía. Jesús le estaba escuchando y no le respondía. Hay un caso parecido, el caso de la mujer sirofenicia. Él la escuchaba y decía, ten misericordia de mí, era una griega, y los discípulos hartados de ella, que gritaban en el camino, los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, hacela callar o atiéndala ya rápido y que se vaya. Y Jesús dijo, no, espera un poco. Jesús sabe el tiempo perfecto en que te va a responder, sabe el tiempo perfecto que te va a responder lo que vos tanto pedís. Pero a Jesús no le podés obligar beneficios personales, como papá siempre dice, no le podés obligar que te compre un helicóptero, que te regale un helicóptero, no. O aunque sea una cosa buena, que sea algo espiritual, Dios te va a hacer esperar también, porque Él quiere que tengas más fe, para que le busquen más a Él. Pasa eso con los niños malcriados a veces, que uno le da las cosas, y el niño se lo toma, y un día tiene una vida desordenada. Por eso, un padre bueno sabe los tiempos, sabe cuándo respondernos. Él sabía que ellos tenían fe. Le decían a él, Jesús escuchaba, hijo de David, y Jesús seguramente pensó, ellos creen en mí, gloria a Dios. Le decían al hijo, los ciegos sabían que el hijo de David salvaría a los ciegos también, ya estaba profetizado. Vamos a leer Mateo 12:22. Los ciegos estaban felices porque sabían y creían en la palabra y sabían que Jesús estaba ahí, Jesús le iba a sanar. Mateo 12:22. Dice así, Mateo 12:22.
No sé quién quiere leer. Mateo 12, 22 al 23. Leo. Sí. Gracias. Entonces fue traído, 22. Sí. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. El 24. El 23 también. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este aquel hijo de David? ¿Estabas cumpliendo las escrituras? Vemos que esto estaba profetizado en muchos pasajes, pero tengo un pasaje acá que está, ¿quién quiere buscar? Isaías 29, 18. Isaías 29. Estaba profetizado que iba a salvar y curar ciegos. Isaías 29. Isaías 29, 18. Lee. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto, Isaías 29, 18. Leo. Sí. Y en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. 19. Entonces los humildes creerán en alegría en Jehová, y los pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Está claro, acá dice que los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad. Estaba profetizado que iba a venir el Mesías y los ciegos estaban felices. Y Jesús sabía que estaban en su derecho de reclamar esa promesa de tener la vista, reclamar con fe. Los ciegos, Jesús sabía que ellos estaban en su derecho y aún así no le respondía. No, Él estaba esperando que sigan clamando, que reclamen la promesa que era de ellos, por fe. Él sabía también que ellos se consideraban pecadores. Ellos decían, ten misericordia. ¿Quién va a decir misericordia si no tiene miseria? Ellos se consideraban unos miserables pecadores. Jesús sabía que Él le iba a dar libertad, Él iba a perdonar los pecados, como dice Isaías 53. Ellos sabían eso también. Y ellos estaban dispuestos a creer, y muchos de ellos creyeron, tenían fe en la promesa, en el Jesús que había de venir. No solamente sabían que era poderoso para darle las vistas, sino que tenía poder para perdonar sus pecados, porque tenía un gran corazón para la miseria. Jesús, muy por lo contrario, les estaba menospreciando a ellos. No, miren lo que él dijo en Lucas 14. Lucas 14, Jesús no le estaba menospreciando. Vamos a Lucas 14, 13. ¿Quién quiere leer? Lucas 14, 13. Desde el 12 hasta el 14. Leo. Sí. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar, o sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Claramente Jesús le iba a dar el evangelio a los pobres, a los miserables, como dice 1 Corintios, a los que no son. Le iba a dar el evangelio a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y nosotros tenemos que ayudarlos a ellos y predicarlo a ellos. Y vas a ser recompensado en la gloria, conforme a tu buena obra que hiciste, vas a ser recompensado en los cielos. Cuando das un vaso a uno de estos niñitos, vas a ser recompensado en los cielos. Hay gente que acá no te puede recompensar, pero tú lo haces por gracia, para ayudar por el reino de los cielos. Dios te va a recompensar. Muy por el contrario, Jesús le menospreciaba a los ciegos. Vamos a leer también que el mismo Antiguo Testamento no menospreciaba a los ciegos. Era una mala interpretación de los judíos de aquella época. Vamos a Levítico 19, 14. Levítico 19, 14. Yo leo.
Levítico 19:14. Dice así. No maldecirás Al sordo. no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Eso decía una ley de Deuteronomio. No vas a poner tropiezo al ciego. También otra ley, ese es el Levítico, ¿no? Otra ley está en Deuteronomio. Yo leo no precisan buscar. Bueno, si quieren, Deuteronomio 27:18. Yo leo esto. Dice así, Deuteronomio 27:18. Dice: maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo, amén. Al contrario, Jesús estaba maldiciendo al que hiciera errar al ciego en el camino. A esos Jesús le estaba maldiciendo, no a los ciegos, porque carecían de vista. Jesús estaba pensando, ¿por qué esperaba Jesús de responder? Porque Él estaba pensando más allá de nuestro limitado entendimiento de las cosas. Él estaba trazando la doctrina de cómo es la vida por fe. El justo por la fe vivirá. Dice Romanos 1:17. Dice, también otro versículo de la Biblia dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Claramente Jesús estaba acá con su ejemplo, su vida, le estaba enseñando a los discípulos, a nosotros que estamos leyendo esto, que la fe es por la esperanza. Tenemos que esperar la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve ahora mismo. ¿Qué versículo es ese? Ese está en Hebreos 11:2 o 11:1. Hebreos 11:1. No precisa buscar, si quieren anotar. Bueno, entonces dice, él quería sacar el falso concepto de que Dios depende de ti. Quería sacar ese falso concepto. Nosotros dependemos de Él, no viceversa. Él no depende de nosotros. Nosotros somos una hormiguita, ¿eh? Nosotros no le decimos, Jesús, Dios, anda para allá, Dios, anda para allá. No, Él nos manda a nosotros. Nosotros dependemos de Él, no viceversa. ¿Por qué? Para que la gente crucifique su egocentrismo y vanagloria y clame y dependa solo de Jesucristo. Nosotros somos ciegos. Él es la guía. ¿Por qué nosotros le vamos a mandar al guía si no vemos? Una persona me dijo, que está aquí presente, los pentecostales andan en 4x4 y se acuerdan de Dios cuando les conviene. Eso me dijo Ale. ¿Por qué? Ay, ya dijo no. Bueno, los pentecostales y los demás, no son solamente los pentecostales, las otras religiones, ellos quieren beneficios personales y le dicen a Dios, Dios, yo voy a predicar, yo voy a hacer esto, voy a rezar mi Ave María Purísima, después voy a tener mi vida como yo quiera, pero tú me vas a bendecir, tú vas a hacer lo que yo quiera. No, no es así, vos no le podés dirigir a Dios, porque sos ciego. El único que te puede dirigir a vos es Dios, que Él es santo. Y Él sabe lo mejor para ti. Él a sus discípulos también le estaba enseñando. Él a sus discípulos siempre les probaba a que tengan fe, a que tengan la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. Los discípulos veían casos donde Jesús no respondía a los que tenían fe, como vimos, como la mujer sirofenicia, como vimos. Es contra el sentido humano. Pero Dios respondía cuando Él quería. Los discípulos quedaban atónitos. Encima respondía a personas pecadoras, a personas rameras, a personas que los discípulos y los fariseos decían, ¿por qué hace esto Jesús? Son pecadores, ¿por qué viven con publicanos y rameras? Pero Jesús es soberano y Él va a salvar a pecadores por los peores pecados que tengan. Los pensamientos nuestros no son los pensamientos de ellos. Hay un pasaje bíblico que decía, uno mira la viga del otro, la paja del otro, pero no mira su viga. No hay que juzgar a los demás. Jesús le quería dejar claro a sus discípulos que Él valora la fe y exigía fe. Él exigía la fe. Los ciegos estaban reclamando la promesa y con fe pedían, Jesús, ten misericordia de nosotros, hijos de David.
Por fe. Los discípulos veían la fe de esos. Veían la fe de cantidades que no eran israelitas, eran samaritanos, eran griegos, era hasta centurión romano. Y Jesús decía, no hay hallada tanta fe en todo Israel. Ellos creían. Y los discípulos a veces se sorprendían. Los discípulos, Dios le estaba enseñando a los discípulos a que Él valora la fe y que Él exigía fe. Siempre decía cuando erraban o cuando no tenían fe, hombres de poca fe, les decía. Tú creyente que viniste a esta reunión, a ti te digo, y me digo a mí también, no importa cuántos años de creyentes tengas, tenés 2 años, 3, 4, hasta 20, 30 años, no importa. No importa si sos hombre o mujer. No importa si has pecado más gravemente que otros. No importa. No importa lo deprimido que te sientas ahora mismo, por tu vida, por lo que pasa en tu circunstancia, por familiares que son inconversos. No importa. Yo te digo, Jesús no había estado más de 3 años con sus discípulos, 3 años nomás, y ya les exhortaba a que tengan fe de tal manera que puedan sacar un demonio fuera. Vamos a Marcos 9:23. Esto parece chocante. Marcos 9:23. Marcos, bueno, pero yo no sé si es muy bien el 23, así que leo. Marcos 9, bueno, leo de hecho y ustedes me siguen. Marcos 9:23, dice así: Jesús le dijo a uno que tenía un hijo endemoniado, que los discípulos no pudieron sacar el demonio fuera. Jesús le dijo a el padre del hijo endemoniado, dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, todo. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo y ahí sí le sacó el espíritu. Pero los discípulos no pudieron y le preguntaron aparte, en el 28 dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera al demonio? Dijeron los discípulos. Y Jesús le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Y qué es la oración? Sino saber por fe que estás hablando con Dios y Dios te responde y te va a conceder tus peticiones. Eso es la oración y por eso ayunás, por eso esperás para que Dios te responda a su debido tiempo, el ayuno y la oración. Y antes Jesús le había dicho a los discípulos, cuando se enteró que no pudieron sacar al demonio, le dijo, oh generación incrédula, le dijo a sus propios discípulos, ¿hasta cuánto he de estar con vosotros? ¿Hasta cuánto os he de soportar? Traédmelo. Jesús no soporta la incredulidad. Eso es claro. Debes creer en Jesús entonces. Para todas las cosas, primeramente cree en Él. Algunos que habían sido alimentados en 5.000 hombres que se alimentaron, solo contando los hombres, y ellos tenían hijos, todo, capaz que mucho más, habían sido alimentados. Y Jesús se fue a otro lugar. Y entonces ellos pasaron, dieron la vuelta, porque Jesús había pasado por el mar, ellos dieron la vuelta, y cuando Jesús llegó al mar, ellos ya estaban ahí, y queriendo más sus beneficios personales, no beneficios espirituales, y entonces le pedía alimento, y Jesús le decía, no, está mal lo que ustedes quieren, ustedes solo quieren saciarse. Y entonces los otros decían, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué obras quiere que nosotros hagamos? Entonces le decían, y Jesús le dijo, la única obra es que crean en mí. Eso está en Juan 6, pero ahora nos vamos a ir, o si no se va a ir demasiado largo. Esa es la única obra que Jesús quiere, que nosotros creamos en Él. Dice así, algunos dicen que si no te sanás, es que no tuviste fe. Ellos se van a un extremo, porque ya quieren una respuesta rápida de Dios, pero Él sabe lo mejor. Dios hace su voluntad a veces. Hasta Jesús oró para que pase aquella hora de sufrimiento, pero no pasó porque se cumplió la voluntad del Padre y Él estaba dependiendo del Padre y sabía que al final Dios tiene la última palabra. Al otro extremo, otros dicen que Dios no les dio la fe necesaria para creer, no les dio la fe necesaria para hacer cosas buenas para Dios, no les dio la fe necesaria para ir y predicar a un familiar inconverso. No. Yo estaba escuchando una predicación de No Gutiérrez, y el No Gutiérrez estaba evangelizando, porque él es evangelista, un buen pastor. Y fue a un campamento, y vino uno, se le acercó a No Gutiérrez, y le dijo, oh pastor, yo tengo un familiar que es Pedro, él no cree,
ora por él. Entonces Noé Gutiérrez, el evangelista, vino ahí. Noé Gutiérrez dijo, bueno, vamos allá y le voy a predicar. Y el otro le dijo, no, él no va a creer, él es muy duro, él no va a creer. Entonces Noé Gutiérrez se quedó así. Y dijo en la predicación, él no tenía fe para ir a predicarle a su pariente, no tenía fe que Dios hasta puede cambiar un corazón de piedra a un corazón blando. Hay muchos que exigen a Dios la fe, no, Dios no me dio la fe, o no tienen fe. Por eso hay que tener equilibrado lo que es la fe, hay que saber lo que es la fe, es la certeza de lo que no se ve, pero Dios exige igual fe en ti, Dios exige fe en ti. Otros dicen, no es mi don, porque Dios dona a algunos de enseñanza, Dios dona a algunos de don de lengua, dio algunos don de sabiduría, dio don de sanar necesidades, y algunos dio don de fe, dice 1 Corintios 12, 8, 10, pero, y por eso dicen, lo mío no es la fe. Pero todos los creyentes tienen que tener fe, sígale. Es la certeza de lo que se espera Eso. y la convicción de lo que no Gracias. se ve. Así dice, exactamente. Muy bien. Siempre Ale es iluminado, como te dije. Si tú crees, todo es posible. Dice así. Pero todos los hijos tienen fe, como le estaba diciendo. Y deben ejercitarla. Dios quiere que ejercites tu fe. Para que crezcas en gloria, como Joan decía. Jesús dijo, si puedes creer, le dijo, al que cree, todo le es posible. Si tú crees, si tú puedes, si tú sos nacido de nuevo, hermano, no hay nada ni nadie que te limite a usar esa fe en las más amplias dimensiones. Vamos, ¿por qué digo esto? Vamos a 1 de Juan 5. Primera de Juan 5. Yo leo. Primera de Juan 5, 14 al 15. Sigan con la vista. Primera de Juan 5, 14 al 15. Dice así. ¿Todos tienen? Primera de Juan 5, del 14 al 15. Dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay otro pasaje que dice que el que pida, lo que pida bien y no dudando, como las olas del mar. Hay que pedir con fe que te va a dar si es su voluntad. Y el creyente que está en comunión con Dios sabe cuál es la voluntad de Dios si está en comunión con Dios. Él no se va a casar o orar para casarse con una mujer incrédula. No, él sabe la voluntad de Dios si está en comunión con Dios. Él va a orar lo que Dios ora. Él va a hablar lo que Dios quiere. El poder de la fe es algo que el creyente tiene que saber. Dios estaba explicando acá en estos pasajes a todos, a nosotros también, el poder de la fe. Estos ciegos eran ciegos y sabían la promesa y fueron con fe y reclamaron la promesa con fe y Dios les dio lo que decía la palabra de Dios. Dice la reina de Inglaterra, dijo un día, la reina de Inglaterra, cuando vivía John Wesley, un famoso predicador, la reina de Inglaterra dijo: le temo más a las rodillas de ese hombre. John Wesley, ¿no? Le temo más a las rodillas de ese hombre, que decir que ora, ¿no? Cuando ora, le temo más a las rodillas de ese hombre que a un ejército de 10.000 hombres. La reina de Inglaterra dijo eso, que la reina de Inglaterra temía la oración del justo, porque la oración del justo puede mucho. Dice Santiago. Spurgeon también dijo, hablando en forma colectiva con la iglesia, dice, Spurgeon dijo, miren la forma de orar, o la forma de ver la vida cristiana, de ver la fe, miren cómo él interpretaba esto, dice, hemos sentido, está hablando con la iglesia, que nosotros también debemos hablar así, en iglesia, dice, hemos sentido en nuestras almas, no que tal vez podamos tener un avivamiento, sino que debemos tenerlo. Debemos acercarnos al ángel del pacto y luchar renovadamente con la determinación
de que no le permitiremos que se vaya, adelante, a menos que nos bendiga. Esto se está basando en la pelea de Jacob contra el ángel de pacto. Y Jacob peleó, pero antes había orado mucho. Y él peleó hasta al amanecer, hasta el alba. Y salió victorioso, aunque recibió una lesión por luchar. Porque Dios va a querer que luches mismo en la oración. Y vas a obtener con fe, si es su voluntad, teniendo todos los beneficios espirituales que Jesús nos otorga. Todos. ¿Seremos incrédulos como los discípulos que muchas veces fueron? Hay una responsabilidad del creyente para tener fe. Vamos a Gálatas 3:4. Gálatas 3:4. Dice así: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo hace por el oír con fe. Por fe el Espíritu obra, no por las obras. No por muchas religiones que hacen obras para que encuentren beneficios, para que vengan más gente a la iglesia, para que tengan un tremendo show de la fe. No, Dios quiere obrar por medio del Espíritu, darnos Espíritu para que la gloria de Dios se manifieste. Teniendo fe, esa es la arma. Por la fe vamos a avanzar al reino de Dios. Tú debes predicar a otros con fe. Sí, es cierto, aunque vos prediques, tienes que tener en cuenta que muchos van a rechazar. Como en Capernaum mismo, que Jesús hizo montones de milagros. Y dijo que si hacían esa cantidad de milagros en Sodoma y Gomorra, se iban a convertir. Pero Jesús hizo tantos milagros en Capernaum que no se convirtieron. Mucha gente lo rechazaron a Jesús. Pero igual, como decía el predicador ayer, Dios se lleva la gloria igual. Él le gusta que vos prediques. A Él le gusta eso. Y te va a decir a vos cuando estés en la gloria: buen siervo y fiel. A Noé también le rechazaron. Él predicó como 120 años cuando construía el arca. Decían: qué ridículo que construiste el arca. Y todos ellos perecieron. Pero la luz del Evangelio prevaleció. No importa cuánto prediques y te rechazan, la luz del Evangelio tenés que tenerla como pedestal. Y eso va a permanecer siempre. A eso son los que Dios les bendice, a los que tienen fe. Y por eso obran bien, porque tienen fe. O si no, no van a poder hacer nada. Los ciegos tuvieron fe para ir hacia Jesús. Ellos dirigieron su fe al objeto cierto. No dirigieron su fe a Mahoma, a otros dioses. No, dirigieron a Jesús. Dirigieron su fe ahí. Y entonces obtuvieron el beneficio. ¿Por qué? Porque fueron iluminados por el Espíritu Santo a elegir el objeto cierto. Uno que elige la fe cierta, Dios le toca el corazón y le hace ver su pecado. A uno que elige el objeto cierto para tener fe, Dios le cambia su vida y le hace odiar el pecado. Le hace ser infeliz haciendo el pecado. A una persona que Dios le toca el corazón, ya no es el mismo. Podrá tener todas las dudas que quiera, podrá decir: oh Dios, yo no sé, no puedo vivir como Abraham, no puedo vivir como MacArthur ahora, no puedo, ¿por qué estoy así? Pero esa es la misma señal que estás queriendo ser cristiano porque ya sos cristiano. Ismael odiaba a Isaac. Isaac cuando era niño era débil, pero él tenía la promesa, la bendición de la promesa. Isaac fue bendecido, pero Ismael no. Ismael por sus obras quería construir, quería tener una raza que hasta ahora hay, la raza de los de Arabia Saudita. Pero Jesús dio a Isaac, por medio de Dios, dio una bendición que dura hasta la vida eterna. No solamente una bendición terrenal para obtener beneficios terrenales, no, sino para obtener una bendición eterna. Ismael peleaba con arco y flecha, pero Isaac con el Espíritu, que es mucho mejor.
Ismael peleaba con las flechas, pero Isaac tenía fe y era probado por Dios, fue probado hasta la muerte para ir a ser sacrificado. Pero Abraham, un gran ejemplo para él, esperó y confió en Dios y aún estaba dispuesto a matar a Isaac, su hijo. Pero Dios proveyó la salida. Quiere decir que la vida del cristiano no es fácil, va a ser probado, como papá dijo al comienzo, pero al final va a tener un galardón, y el mayor galardón es tener la vida eterna en comunión con el Hijo hasta siempre. Eso es lo mejor. ¿Para qué querer helicóptero? ¿Para qué querer otra cosa? Si tenés el Hijo de Dios en tu corazón. Tal vez reclamamos ahora nosotros una promesa a Cristo que es conforme a su voluntad. Entonces, esperemos en Él. Y Él te va a responder. Y estaremos, la mejor respuesta es que Dios ya nos respondió. Y ya estaremos con Él en el cielo. El veredicto, Jesús dijo un veredicto. Conforme a vuestra fe os sea hecho, ya está. Si vos tuviste fe en Jesús, ya está. Todo ya está bien contigo. Estoy bien con mi Dios, dice una canción. Si tuviste fe conforme a vuestra fe, es un veredicto. Pero si sos creyente, también está este veredicto. Conforme a vuestra fe, falta de fe os sea hecho. También es así. Por eso los Gálatas, Pablo le estaba reclamando a los Gálatas para que tengan fe. Y el Espíritu iba a obrar en ellos, no por las obras, porque iban a caer de la gracia. Se bien podría decir, por vuestra falta de fe os sea hecho. Esto Pablo le estaba recalcando a ellos. Van a hacer mal las cosas. Se van a condenar si no obran por fe. Si no obran por fe. Toda la escritura, como dije, es inspirada por Dios. Toda. Y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Jesús quiere que nosotros estemos en la palabra meditando, viendo la gloria de Jesús en nuestros corazones. Pero también está la advertencia, que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso venimos a la iglesia para ser también confrontados por la palabra de Dios. Hay cantidad de advertencias que dice la Biblia, que si no tenemos fe, haremos todo mal. Santiago 2:12. Vamos a Santiago 2. Santiago capítulo 2, versículo 12. ¿Quién quiere leer Santiago capítulo 2, versículo 12? Sí. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así está. Dice después, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, la fe sin obras no sirve para nada. Esa es la advertencia. Si tú dices que tienes fe en Jesús, vas a demostrar que tienes fe por medio de las obras. Noé demostró que tenía fe porque obedeció a Dios y construyó el arca, y por eso se salvó. Como papá estaba diciendo al comienzo, tenemos que perseverar hasta el fin. Noé perseveró hasta el fin. Segunda de Corintios 5:10, para los cristianos ahora hablando. Esto eran para los que no eran cristianos. Ahora sí, para los que son creyentes. Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Yo leo. Porque es necesario que todos nosotros, acá hablando de los creyentes, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Está la advertencia. No tomemos la gracia de Dios en vano. Eso dijo Pablo también a los Corintios en el capítulo 6, versículo 1. Dice así: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Por qué vamos a ser juzgados?
en la tierra. Hace poco estábamos hablando si un creyente se suicida. Si ese creyente era creyente y se suicidó, va a ser juzgado por Dios en el tribunal de Cristo porque pecó. Todos nosotros vamos a ser juzgados, cada uno conforme a sus obras. Hay algunos que van a ir al cielo, como dice 1 de Juan, y se van a avergonzar al ver a Cristo. ¿Por qué? Porque no tuvieron la vida en comunión como Jesús quería que vivan. No aprovecharon el estado de tener un nuevo hombre en sí, de ser creados según la justicia y la verdad, de ser una mariposa que vuela. No, quisieron ser una mariposa que se arrastra por el lodo. Por eso Dios les va a tener que amonestar y al comienzo se van a avergonzar de estar a la vista de Jesús, dice 1 de Juan. Y entonces, para terminar, Dios nos exhorta a tener fe. Y es bueno ser amonestados por Jesús, por Dios. Mismo Jacob, después de luchar con fe, fue lastimado en la rodilla. Y es bueno ser disciplinados también por Dios, porque es útil la palabra de Dios para corregir, para instruir en justicia, para redarguirnos, para que seamos perfectos en toda buena obra. Eso dice la palabra de Dios. Hay que tener una reverencia a Dios en temor y en santidad. ¿Y cómo? Viviendo por fe en la cruz de Jesucristo, que Él nos limpia de todos nuestros pecados y nos dio vida eterna en los cielos. Por eso no tenemos que vivir una vida despreciando esa gracia de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la advertencia que tuvimos en esta palabra. Gracias porque cuando pecamos, tú nos castigas. El Espíritu de Dios nos constriñe cuando estamos haciendo algo que no es conforme a tu voluntad. Gracias por eso, porque los incrédulos no son castigados, Señor, pero nosotros sí, y nos humillamos delante de ti si somos fieles cristianos, porque no queremos nuestra gloria, sino la gloria de Dios. No queremos mandarle a Dios, sino queremos que Él nos mande. Gracias por eso, y te pedimos que seamos perseverados hasta el fin, sin mancha, sin mácula, como dice tu palabra, que seamos una novia perfecta entregada para Cristo. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.